Una noticia que el día de ayer cimbró al mercado de las telecomunicaciones, pues fue el anuncio por parte del regulador del IFT en el sentido de quitar las amarras al preponderante, a América Móvil, para que pues tenga libertad tarifaria en 52 municipios, incluido la capital del país. Y esto, pues bueno, va a tener implicaciones relevantes para la competencia en ese sector y por supuesto para las inversiones en el sector de telecomunicaciones. Para platicar de este tema nos acompaña pues alguien que tiene muchos años ya siguiendo este mercado, un auténtico conocedor, Ernesto Piedras, director general de Competitive Intelligence Unit. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo viste este anuncio? Estimado Rogelio, frecuentemente cuando me invitas aquí a tu espacio, tenemos muy buenas noticias, mayor penetración, mejor tecnología. Hoy sí has simbrado, como bien dijiste, al sector completo porque no hay una justificación robusta. Pareciera incluso, yo me atrevo a decir, un caso de captura regulatoria. ¿Qué incentivos tenía el órgano regulador cuyo DNA, cuyo objetivo y mandato es promover la competencia y quita elementos de promoción de la competencia, esta declaratoria de preponderancia en 52 municipios, a pesar de que la Constitución dice la preponderancia es una métrica cuando tienes más del 50% del mercado a nivel nacional. Contravienen la Constitución, toman esta decisión sin sentido. Por ahí argumentaron que algunos países, un par de países así lo hacían, pero son países en donde vemos una competencia efectiva más real. Aquí Sí. te puedo decir, estimado Rogelio, que llevamos 3 años en que el preponderante sigue concentrando los ingresos del sector. Por ejemplo, en el mercado móvil alcanza ya 72, casi 73% del total de los ingresos, o sea, tres cuartas partes de todo el valor que genera el sector lo tiene el preponderante. Y no es un mercado de regiones aisladas, al contrario, todas tienen fuerte vinculación. Los títulos de concesión se otorgan a nivel nacional, no por municipio. Entonces, no tiene sustento. Muchas voces de academia, de analistas, de industria, en las consultas lo dijimos, no va por ahí, al contrario, si vemos que se viene concentrando más el sector, ameritaría calibrar mejor las medidas regulatorias Sí. asimétricas para alcanzar esa competencia. Pero votaron 4-1 por liberarle las amarras al gigante que ya de por sí es demasiado grande para permitir una competencia efectiva. Ernesto, desde tu punto de vista, tú que sigues pues diversos mercados de telecomunicaciones, ¿qué ha fallado en nuestro país para pues digamos promover una competencia más intensa en el sector de telecomunicaciones? Vemos por ejemplo el caso de España, donde pues también casi al mismo tiempo que México pues tuvo un proceso de apertura importante y allá sí se pudo conseguir digamos que una repartición del mercado pues de manera más equilibrada. Y mira, te puedo sumar el caso británico. Debemos recordar que estos son sectores que prácticamente todos vienen de un monopolio. Sí. Metes medidas regulatorias, medidas legales para fomentar estos mecanismos competitivos. En el Reino Unido, British Telecom era el dueño de todo el sector fijo y móvil. Como tú ilustraste, introdujeron medidas que han hecho que hoy ostente veintitantos por ciento de todo el mercado y aún así Ofcom, el órgano regulador británico, lo trata con mucha severidad y tiene 24-25% de ese mercado. Aquí con el 73% en el mercado móvil ameritaría más bien hacer mejor ese trabajo. Parece que hemos sido, como bien lo apuntas, incompetentes para la competencia, aunque suene a un juego de palabras. Hace 7 años, casi 8, tuvimos una reforma en telecomunicaciones que empezó a compensar ese terreno Sí. competitivo. Por ejemplo, se le prohibió al preponderante tener su efecto de club, o sea, decir a los que están en mi red les voy a dar mejor tratamiento que a los de afuera. Se dijo, todos parejos, funcionó. La que se llamó tarifa cero, en donde los demás operadores
no le pagaban por la terminación de llamadas porque ya había lucrado por mucho tiempo con esa terminación de llamadas. Y yo siempre digo, aquí el negocio, si esto fueran tacos, no es vender tortillas caras, es vender buenos tacos. Ujú. Y ahí, si se vale la analogía de la tortilla y la interconexión, pues ya había lucrado demasiado. E íbamos por un muy buen camino. Y de repente viene este retiro de la tarifa cero, y que recuerda cómo hizo bajar los precios, Por supuesto, sí. entraron jugadores disruptivos. México era el país más caro de la OSD en servicios de telecomunicaciones y uno de los más caros en el mundo. Y de repente nos fuimos a niveles competitivos, competitividad tarifaria que hoy se pone en riesgo. Y la competencia no es por tirar al grande, es como tú lo indicaste también, nivelar el terreno para que los consumidores elijamos al proveedor de servicios que mejor nos resulte, tomemos esa decisión con una libertad de elección de consumidor y con variedad de alternativas en condiciones tecnológicas óptimas. Pero pues con esto, en lugar de calibrar bien las medidas, las empiezan a retirar y nos ponen en riesgo a los consumidores porque es inminente una alza en los precios de los servicios finales, nos ponen en riesgo porque los modelos de negocio de los competidores que están en el mercado pues tal vez ya no darán para inversión en infraestructura y somos un país con déficit de infraestructura, eh, mayor reconcentración del mercado, alzas tarifarias en los diferentes segmentos, en fin, no se asoma un escenario favorable para el sector, para la industria, pero sobre todo para nosotros los consumidores, justo cuando nuestra Constitución dice la conectividad es un derecho básico del ciudadano y justo cuando estamos en una pandemia que se hace longeva y vemos qué importante es esta conectividad que nos permite hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, trabajando, compartiendo con tu audiencia y las escuelas están en las casas, etcétera. Nunca había sido tan Sí. claro la importancia de estos Oye, servicios. Ernesto, ¿y tú ves algún espacio jurídico para pues replantear esta posición del IFT en torno a darle ya libertad al preponderante? Lo he consultado con abogados cercanos a The Competitive Intelligence Unit y dicen que no, que prácticamente pues tienen la autonomía, tienen la capacidad de decisión, también tienen el mandato de promover la competencia y aquí más bien se ve que promueven la incompetencia, promueven la concentración, entonces no se vislumbra fácilmente, a decir de estos profesionales del campo de derecho, una alternativa para revertir esta pésima decisión. Claro, normalmente todo lo que involucra al sector de telecomunicaciones y por supuesto al IFT se ve como un tema muy técnico, ¿no? Muy lejano para la población, pero este tipo de decisiones darían pie incluso hasta que fueran al Congreso a explicar por qué dan estas facilidades a un jugador que tiene un enorme peso en el mercado y que puede influir pues en servicios que ya son básicos, ¿no? Como por supuesto ya es la conectividad en Internet. Me hace recordar, Rogelio, que en la administración presidencial pasada, la Profeco, que como parte también de la reforma inauguró su subprocuraduría de Sí, telecomunicaciones, entró ahí con algunos elementos en donde decía, a ver, yo no puedo opinar acerca de la compra-venta de una empresa, por ejemplo, de televisión restringida, que va a concentrar equipos de fútbol, recuerdo que ese era el caso, pero cuando el subprocurador entró a revisar el caso, recuerdo que estuvo consultando con la industria, dijo, lo que sí puedo es emitir una opinión al Senado para decir, Senado, que vas a votar esto, cuidado porque anticipamos una afectación al consumidor, tú lo vas a decidir, yo opino como instancia de protección al consumidor. Y finalmente fue frenada esa operación. Ojalá esa subprocuraduría hoy tomara ese mismo aire, esa misma fortaleza y dijeran lo mismo, dijeran
¿por qué hacen esto si nos van a estar afectando a los 126 millones de Sí. personas que vivimos en el país? Por supuesto. Pues Ernesto Piedras, director general de Competitive Intelligence Unit, gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a darle seguimiento a este tema, todavía va a dar mucho de qué hablar y sobre todo ver cuál es el rumbo que toman las tarifas, los servicios de Internet, de telecomunicaciones, de telefonía móvil, que son vitales para la economía. Muchas gracias, Rogelio Vitales, y le seguiremos dando seguimiento y compartiéndolo contigo y con tu audiencia. Gracias, Un buen buen fin de día. semana, Ernesto. Igualmente, buen